Buenos días, soy el hermano Marco Antonio y esto es Unos Minutos con Dios. En la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, el versículo 5 nos dice la palabra del Señor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hemos venido hablando acerca del ayuno como voto. Vamos a empezar a ver el ayuno como modo. Es una diferencia muy grande entre los dos. Hablábamos que ayunar mediodía, que ayunar cosas. Eso es un ayuno como voto y es atendido por Dios también. Pero vamos a ver el ayuno como modo. Y eso es muy común en este tiempo, que está en modo avión, el celular, que está en modo arrunchis. Bueno, hay muchas maneras en modo vacaciones, podríamos verlo de todas esas maneras. Pero lo que vamos a ver, el ayuno en modo espiritual. Allá en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, nos está hablando en el capítulo 2, el versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando nosotros entramos en ese ayuno modo, que va a ser modo espiritual, es entrar prácticamente a una dimensión desconocida. Por lo tanto, ese ayuno no se puede hacer en cualquier lugar, ni puede haber un ambiente como en el ayuno devoto, que podemos hacerlo mientras trabajamos, mientras conducimos, mientras estamos haciendo cualquier cosa. No, ya entramos en una dimensión totalmente diferente. Debemos tener un lugar especial donde todo el entorno sea espiritual, libros que nos lleven a conocer más del Señor, la palabra de Dios, la Biblia, la música, y que nada ni nadie nos interrumpa, que debemos estar en ese lugar que hemos apartado para eso. La Biblia nos enseña ya en Apocalipsis, en el capítulo 1, el versículo 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, o en modo espiritual, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Hay cosas que pueden suceder mientras estamos en el modo natural, pero que eso se abre a una dimensión nueva cuando estamos en modo espiritual. Aquí Juan nos está diciendo que él estaba en el Espíritu, o sea, en medio de toda la situación que él tenía allí, en la isla de Patmos, él había dedicado ese día. Yo creo que allí no sabían ya ni qué día era qué día. Para nosotros el día del Señor es el día domingo, para los judíos el día del Señor es el día sábado, pero en alguna ocasión el Papa Juan XXIII dijo: no importa cuál sea el día del Señor, porque usted puede convertir cualquier día de la semana en el día del Señor. Y es una verdad muy grande. Yo puedo estar lunes, martes, jueves, viernes, cualquier día en ayuno y convertir ese día de la semana, un día normal, en el día del Señor, en el día en que yo voy a estar en el Espíritu, voy a estar en modo espiritual y voy a estar ayunando. Y sigue diciendo Juan: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Es posible que esa trompeta haya estado sonando mucho antes,
de que él se diera cuenta, quizá unos días atrás, pero eran días naturales para él. Pero quizá él se metió por allá en una cueva, no lo dice la palabra, pero especulemos. Y allí él dijo, no, hoy va a ser el día del Señor, hoy me voy a poner en modo espiritual. Y estando en modo espiritual, él oyó detrás de él una voz como de trompeta. No era una trompeta, era una voz, pero que tenía semejanza a una trompeta. Quizá esa trompeta hubiese sonado anteriormente, pero él no la había oído, porque eso se percibe, como leíamos allá atrás, que es espiritualmente, que se debe estar espiritualmente para poder ver, oír, sentir la dimensión desconocida, la voz espiritual. Entonces Juan estaba en el espíritu y allí él llegó y vio esa situación tan tremenda y dijo, no, esto para mí es nuevo. Ahora, uno tiene una o dos revelaciones y uno se conforma con eso está toda la vida. Pero Juan no tuvo una sola revelación, tuvo un libro completo, el Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. El apóstol Juan lo tuvo completico, y aunque él no entendía ni jota en algunas cosas, se da a entender que todo esto fue mientras él estuvo en el Espíritu, que el Espíritu venía y le daba las palabras para que las escribiera. Entonces, nosotros a veces anhelamos los que algunos personajes en nuestra iglesia tienen, o visitas que llegan, que los vemos cargados de dones, de ese mover, de esa comunión con Dios. Fácilmente, pongámonos en modo espiritual y oigamos la voz de Dios. Pidámosle que nos dé un oído muy sensible y un corazón obediente para poder captar todo esto, y entonces entraremos definitivamente en modo espiritual a la dimensión desconocida, la dimensión del ayuno. Amén y amén.